Bueno, soy Alex, firmo como Crane Design y estoy súper nervioso, ¿vale? Lo digo porque si tiemblo es normal. Y voy a enseñaros un poco pues, los trabajos, cómo empecé con Behance y cómo a raíz de algunos proyectos personales pues salen otros ya profesionales. Entonces, aquí hay, bueno, este es el perfil de Behance, ¿vale? Lo que pasa que os lo voy a enseñar a partir del ProSite, que es la plataforma que ofrece Behance, ¿vale? Para, bueno, como si fuera el site, ¿vale? Entonces, también se le puede dar un aspecto personal, y ahora lo veréis mejor. Entonces, o sea, es tipo el cargo, ¿vale? Lo que pasa que mantienes el dominio y puedes compartir los proyectos que tú quieras de Behance específicos, o sea, no te va a linkar todos. Entonces, a ver, voy a enseñaros cómo empecé a generar movimiento a través de Behance y fue a raíz de haciendo fanarts. ¿Vale? Porque cuando tienes tiempo libre, pues ves muchas películas, ves muchas series. Bueno, yo más películas que series. Entonces, es una manera también de, no sé, buscar referencias y trabajar en algo que te gusta. Entonces, a ver. Aquí. Os voy a presentar primero el trabajo del proyecto que tengo de series y películas, que gracias a esta ilustración a la serie completa de Breaking Bad, pues han habido muchos clientes que siempre me lo mandaban como referencia, que querían algo parecido. Entonces yo a esta ilustración he de reconocer que le debo muchísimo. Pues eso, tampoco digo aconsejo no hacer por hacer, simplemente yo prefiero hacer menos y que esté bien y transmitir que realmente han disfrutado en el proceso de la ilustración que hacer por hacer a cascoporro. Prefiero, si ahora está de moda Lady Gaga, hago a Lady Gaga. No. O sea, hace exactamente lo que te guste. Entonces, aquí es un poco pues eso, Walter White con el color verde, Jesse Pinkman con la gama de rojos, Saul con los amarillos, con todos los colores porque es el que está en medio de toda la trama de la serie. Luego también soy fan de Tarantino, entonces también buscar algo diferente, pues algo más tipo Far West, con los colores más relacionados con Tarantino, con un marrón muy chocolate, granates, el contraluz un tono crema. Luego algo más tipo experimental con los fondos, porque también me di cuenta que me faltaba mucho trabajar a fondos, entonces siempre hay una excusa como para... Yo en las series y en las películas encuentro eso, ¿sabes? Como la inspiración para seguir haciendo cosas. Luego aquí hay un poco más del trabajo y nada, pues aquí también veis exactamente un poco los gustos que me gustan o los gustos que tengo de series y televisiones, cine clásico, un poco de aquí, un poco de allá. Y luego aquí lo bueno es que también al ser ProSite, que es a raíz de Behance, toda la gente que entra, todas las visitas, incluso voy a aprovechar y le voy a dar a los likes, todo esto repercute en Behance. Entonces, claro, es mucho más posicionamiento. Entonces, lo aconsejo, vamos, sí o sí. Entonces, a raíz del proyecto de Behance, surgió el trabajo de Nike. De repente recibí un mail que Nike había visto la referencia y quería un trabajo parecido pues para la NFL, para la Liga Nacional de Fútbol Americano. Y este es el trabajo final. Hubieron dos propuestas anteriores, mucho más detalladas, con el contraste que había en la otra ilustración, pero al final decidieron hacer pues algo mucho más simple, que tampoco tiene mucho que ver con el estilo que suelo tener, por eso suelo ser más detallista, pero bueno, también como algo, no sé, para experimentar, estuvo la verdad que bastante bien. Entonces, a raíz de este trabajo, surgió el año siguiente otra colaboración con ellos,
Entonces lo que querían era, pues eso, un casco de fútbol americano en el que se distinguieran muy bien los elementos que forman el casco. Por ejemplo, el brillo del casco, el metal de la máscara, luego que dentro estuviera como más acolchado, el tornillo que brillara, muy detallistas. Luego también, a raíz de proyectos personales que ya no tienen nada que ver con la serie, con la televisión y con el cine, hice este proyecto, le tengo mucho aprecio, es de los primeros que subí a Behance, pero surge por curiosidad, o sea, no me sale la palabra ahora, perdón. ¿Vale? Pero fue un error, ¿vale? Se me bloqueó el ordenador, entonces de repente vi en la pantalla cómo los ojos se duplicaban y me pareció curioso. Entonces empecé a hacer este tratamiento con una colección de CMYK donde cada color pues estuviera expresado con la expresión de la cara. Pues aquí tenemos el cian, el magenta que es más agresivo, el amarillo como más pensativo, el negro tuve que rebajar un poco a gris para que contrastara la misma gama de color del resto, y escala de grises. ¿Qué más? Luego, a raíz de este proyecto, que lo hice hace 4 años, surgió hace cosa de un mes o 2, con la idea de los ojos duplicados, una portada para la revista Newsweek que hablaba sobre cómo en todo momento estamos observados por las cámaras de vigilancia que hay. Incluso hay escaneados que Facebook, por ejemplo, vende los datos a empresas de seguridad de Estado y cosas de estas, ¿vale? Que a través de Facebook, con el escaneado que te hacen a través de los ojos, pues saben todo de tu vida, dónde te localizas, dónde has trabajado, dónde vives, con quién te mueves, etc. Y el fondo es una especie de camuflaje que utiliza la gente, que se maquilla para romper la simetría. Entonces, claro, la intención era esa, hacer como si estuviera el escaneado en ese momento, la pantalla del escáner, y vemos cómo salen interrogantes de no me concuerda porque, claro, entre el fondo y el duplicado de ojos, pues es una de las herramientas que evita la gente para eso. Y poco más. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí tenéis la ilustración original, luego más detalles del ojo y de los elementos gráficos, y luego pues un pantallazo de la web. Y luego también lo que aconsejo mucho es hacer proyectos colaborativos con mucha gente, ¿vale? Porque también te nutres muchísimo de, pues, sobre todo las críticas y no sé, siempre es muy gratificante y aprendes muchísimo cuando trabajas con otra gente. Entonces, este proyecto surgió porque Vivian Campbell, que está ahí por ahí sentada, decidió pues eso, ver cómo funcionarían las ilustraciones en textil. Entonces, un día, pues desayunando, vimos las noticias, ¿vale? Y eran pues bastante agresivas, y decidió hacer una prenda textil en el que es pues una tela de neopreno, ¿vale? Que digamos, en resumen, que todos estamos jodidos por dentro, ¿vale? Podemos estar comiendo, desayunando y ver cómo, no sé, ahora han muerto 200 mineros por allá, ¿sabes? Y sigues comiendo tranquilamente. Entonces es un poco de, vale, pues todos estamos podridos por dentro, y la pieza realmente es una pieza de neopreno con un estampado textil con una serie de gusanos, insectos varios para transmitir eso. O sea, que por mucho que lleves una coraza, todos tenemos algo. Entonces aquí contamos con la colaboración para las fotos de Juan Josali, que también está por ahí, los textos de Nicetani Princesa, a ver qué más. Bueno, estas son las fotos del producto. Luego, esto es
la caligrafía de Joan Quiroz de Voltio. Esto es un detalle de las ilustraciones. Luego también contamos con Sapone para la postproducción del vídeo y con Noises, que hicieron todo el sonido a partir de sonidos relacionados con el textil. Pues una máquina de coser antigua, como la tijera corta la tela, con algunos imperdibles. Ahora luego lo veréis en el making of. Entonces voy a poner el vídeo para que veáis el proyecto. Si luego os metéis en el perfil, pues lo podréis ver un poquito mejor. Y ahora os pongo el making of para que veáis de dónde salen todos esos sonidos. Bueno, aquí también los elementos que forman el patrón del textil, la caligrafía, el proceso de la caligrafía. Y esto es el making of de la grabación de los sonidos.